Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy empezaremos nuestro programa hablando en el Comiquero de la primera semana de la historieta que se celebró en Madrid más o menos a mediados de junio. Y después, en nuestra galería de autores, haremos la semblanza de Carlos Jiménez, uno de los mejores dibujantes que hay en este país y además asesor artístico de nuestro programa, como ya sabéis seguramente. Los famosos Ana García Obregón y Llamo a Sisa nos hablarán de los tebeos que leían en su infancia. Y después vamos a ver en el kiosco varias revistas, algunas de las cuales ya hicieron su aparición con motivo del cuarto Salón del Cómic en Barcelona. Bueno, y en la tebeoteca hoy estamos de fiesta. Haremos un repaso, que tendrá que ser necesariamente breve, de un montón de personajes famosos de la edad de oro del cómic americano. Algunos de ellos cumplen en este año 1984 50 años. Mandrake el Mago, Flash Gordon, el Agente X9, Jim de la Jungla, etc. Estas velas y la tarta son en su honor. El que ha venido con nosotros porque no quería perderse la fiesta para nada es el Gato Félix, que está aquí aunque no es su cumpleaños, porque él ya cumplió 60 años el año pasado como uno de los personajes más representativos. Pero es que sin él me temo que yo no puedo ni comerme la tarta, ni soplar las velas, ni cantar el Happy Birthday. ¿Vamos, gato? La Comunidad Autónoma Madrileña organizó del 9 a 16 de junio la primera semana de la historieta, o del cómic, que también se decía en los carteles. Casi 6 millones de pesetas se gastaron en esta primera edición, en la que hubo carencias e improvisaciones, pero también aciertos, como este de acercar el cómic a los chicos en clases intensivas. Bueno, pues no olvidéis nunca que no solo el rostro expresa algo en el personaje, también su cuerpo y sus manos hablan y expresan. Entonces, os podría dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, uno muy elemental, muy sencillo, es uno en el que vamos a hacer que no se le vea la cara. Entonces, veis, a este personaje no se le ve la cara, pero por su actitud y por sus manos se puede comprender perfectamente cuál es su estado de ánimo. Los 10 organizadores de la Semana Madrileña se esforzaron porque fuera diferente a la de otras ciudades, que aportase algo nuevo. Fundamentalmente el carácter cultural. Hemos incidido bastante en el tema cultural, en el hecho de que la entrada fuera libre, en el hecho en el que las editoriales no tuvieran que pagar por estar aquí presentes, en el hecho que, bueno, que la gente pudiera acceder al cine, a las exposiciones, a las conferencias gratuitamente y que en definitiva predominara el carácter cultural, el carácter de comunicación al carácter económico editorial. Las editoriales asistentes no fueron numerosas, aunque tampoco hubiera permitido muchas más el local donde se celebró la Semana de la Historieta. Era la planta baja del Palacio de Exposiciones y Congresos, a la que se accedía por la puerta de servicio. Encontrarla era un auténtico logro que se alcanzaba después de varias vueltas alrededor del palacio. Por lo que se puede asegurar que los 20.000 visitantes de la semana han sido aficionados que han ido a propósito. Volviendo con las editoriales, digamos que en su mayoría estaban descontentas con la organización. Bueno, en primer lugar me parece que la ubicación de esta primera semana no es la más adecuada en mi humilde opinión. La improvisación generalizada por parte de la organización creo que ha quedado patente y veo que hay ausencias notables entre los invitados. Se podría citar el nombre de Miguel Calatayud o de Josep Coll, que durante todo este año han sido baluartes de lo que es la vanguardia en la historieta y que no han participado de esta primera semana. Dentro de los stands, una polémica. Las figuras de papel maché expuestas por Ediciones La Cúpula, que ya habían producido las quejas de los visitantes del Salón de Cómic de Barcelona, en Madrid también hubo público que no estuvo de acuerdo con su exhibición.
A mí me parece improcedente el que se exhiban estas figuras en un sitio público donde vienen niños porque les gusta el cómic. Entonces yo, por ejemplo, he venido esta tarde con mi marido y mi hijo y al ver estas figuras pues he desviado a mi hijo hacia otro stand para que no viera esto, porque me parece además antinatural y ante todo. Esto parecen, pues no sé, unas fallas aquí, y el cómic realmente esto no es, porque son unos dibujos pero más o menos dentro de unas normas, no estas señoras vestidas, pues como he dicho antes, desvestidas más bien, y además las señoras caballero, el caballero señora, mitad y mitad, me parece improcedente y fatal, sobre todo para los niños fatal. Las tardes de esta semana de la historieta se dedicaron a tertulias y conferencias. Los fanzines fueron el tema de varios días, en los que se trató del fanzine de cómic, de literatura y de su evolución en Madrid. También se habló del cómic urbano, la historieta y el periodismo, los tebeos en España, pero quizás la tertulia más concurrida fue la de la censura en el cómic. La autocensura, la censura editorial y sobre todo la censura institucional fueron sus ejes. He estado procesado 5 veces, ni más ni menos. Pero sobre todo la más seria fue por una ley de Godiva que yo hice para Inglaterra. Yo tenía 3 jueces en un estrado. Entonces tenía el acusador, tenía, como es lógico, el defensor, entonces me defendí como gato panza arriba. Y aún me dijo mi abogado que posiblemente, no sé cómo saldrían las cosas, pero afortunadamente no salen bien. Yo creo que muchas cosas de estas, en lo que acontecía en la censura de aquellos años, era que se desconocían los temas. Porque Lady Godiva es de saber que, en fin, es una historia inglesa que esta señora se paseó sobre un caballo por las calles de Coventry, desnuda para suprimir los impuestos de esta ciudad de Coventry. En fin, los censores no lo vieron y vieron una cosa, vieron que era una cosa que era un atentado contra las buenas costumbres, en fin, etcétera. En fin, esto ha sido una de las muchas cosas que me han acontecido en mi vida. Las otras serían muy difícil y muy largo de enumerar, ¿eh? Mi relación con la censura ha sido, desgraciadamente, muy frecuente o bastante frecuente. El caso último que he tenido en relación con la censura ha sido el día 18 de mayo pasado, en el que he tenido una intervención con la justicia a través o por causa de esa censura, ¿no? Y ha sido pues un asunto de un chiste que se publicó en el año 1978 y ha salido ahora al juicio. El público eligió por votación popular a sus autores favoritos. Mejor dibujante, Carlos Jiménez. Guionista, Carlos Trillo. Nobel, Francisco Javier Moragrega. Mejor revista, Cómics Internacional. Y de los fanzines, Albanta. Como ya es habitual en este tipo de actividades, los asistentes pudieron ver los originales que tanto noveles como profesionales expusieron. De plato fuerte, la exposición homenaje al Capitán Trueno, que contó con Goliat, Crispín, Sigrid y su autor, Víctor Mora. En un próximo comiquero os la contaremos con detalle. Donde más disfrutaron, por lo menos los pequeños, fue en la tebeoteca, donde pudieron estar horas y horas leyendo sus tebeos preferidos. Pues a mí me gusta esto porque puedes llegar y coger los libros que quieras. Si fuese de Mortadelo y Filemón, o Tintín, o cualquier otro de Asterix. Y también puedes llegar y sentarte, no estar de pie cogiendo los libros o en el suelo, que está muy frío, y entonces lo puedes ver tranquilamente. O a lo mejor, si te quieres comprar un libro, puedes llegar aquí, verlo y irte, en vez de comprarlo y gastarte dinero. Y también me gusta lo de los vídeos, porque allí también puedes ver las películas y eso. Efectivamente, los vídeos centraron también la atención, no solo de pequeños, sino de grandes, con películas como Barbarella, Modesty Blaze, Popeye, Superman, El Príncipe Valiente, La leyenda del llanero solitario y Metal Hurlant.
Yo nací en Madrid, en la calle Fray Luis de León, en el número 7. La primerísima infancia prácticamente no tengo ningún recuerdo. Mis primeros recuerdos se remontan a unos colegios de auxilio social en los que estuve 8 años. Salí a punto de cumplir los 14 años. En estos colegios aprendí a desfilar, aprendí el cara al sol, aprendí a rezar. Nunca conseguí terminarme de aprender la tabla de multiplicar ni a escribir sin falta de ortografía. He vivido el barrio como una forma de vivir. Me acuerdo que mis reuniones eran con mis amigos en la corrala, las clásicas gamberradas de los chavales. Quizá el hecho de que mi trabajo refleje mucho este tipo de vida de gente muy sencilla, de gente de cada día, de gente de viviendas de escalera y patio, es porque yo realmente he nacido en esos ambientes y en esos ambientes en los que me he formado. Salí del colegio, me tuve que poner a trabajar, entré a trabajar en un taller de decoración de porcelanas que estaba en El Rastro, en las Galerías Piquer. Allí hice un aprendizaje que luego me sirvió mucho para cuando llegó el momento de dibujar historieta, puesto que aprendí a manejar el pincel y a manejar un poco los colores y a tener una cierta idea de la composición y de la estética. Y bueno, mi vida profesional empieza en el momento que conocí a López Blanco. En 1957, Carlos Jiménez conoce al dibujante López Blanco y se convierte en su ayudante. Con él colabora en la serie Las aventuras del FBI y de él aprende el oficio. López Blanco fue el primer dibujante de verdad que yo conocía. O sea, yo había llevado unos dibujos a la editorial Royan y en la editorial Royan me mandaron a casa de López Blanco, que era donde solían mandar a todos los chavales que iban por la editorial Royan. Para mí encontrarme con López Blanco pues fue entrar en el mundo de la historieta de verdad. Yo hasta este momento había estado en el mundo de la historieta del aficionado, de los que hacíamos dibujitos en plan de niño. Y López Blanco era un dibujante de verdad, que hacía unas páginas de verdad, que eran las páginas de las que luego veías en la calle reproducidas y que eran los tebeos de verdad, ¿no? Para mí fue muy emocionante, ¿no? Yo cuando conocí a López Blanco me puse tan nervioso que hasta me dolía el vientre, me dolía el estómago y no quería decir nada en casa de López Blanco para que no me dijera que me fuera a casa. Para mí, al conocer a López Blanco fue una cosa muy importante, fue entrar en el mundo de los tebeos, entrar en el mundo de verdad, ¿no? Tras un periodo de aprendizaje como ayudante de López Blanco, de José Carlos Tata y de García Pintado, consigue su primer trabajo profesional por medio de la agencia Ibercraft, para quienes realiza las tiras de Drake and Drake y Buck Jones, así como otras historietas de tema bélico para la editorial Maga. A principios de la década de los 60, su descontento con el trabajo que ocasionalmente viene realizando le induce a abandonar el primer estudio montado en Madrid con sus amigos y dibujantes Adolfo Usero y Esteban Maroto. Marcha a Barcelona con la esperanza de conseguir un trabajo más satisfactorio y mejor remunerado. Es el gran momento de las agencias que intentan paliar la crisis canalizando el trabajo de los dibujantes españoles hacia las editoriales extranjeras. En Barcelona trabaja para la agencia de Joseph Tutain, Selecciones Ilustradas, para quien hace su primera historieta importante, Gringo. Con Gringo, Carlos Jiménez se suma a la tradición del género del oeste, seguido por tantos maestros. Introduce un cierto rasgo de originalidad al crear un héroe adolescente, rubio, barbilampiño, vagabundo y solitario, con una cierta filosofía populista de la justicia y de la igualdad social. La serie, por la época lógicamente dirigida a un público infantil, alcanza un cierto éxito y llega a exhibirse en la Bienal Mundial de la Historieta. El siguiente trabajo de cierta importancia es el desarrollo de una idea del propio Tutain con guiones de Jesús Flores, Thais, en Delta 99. Es una historia que comienza como ciencia ficción, con protagonista llegado a la Tierra desde otras galaxias, para acabar siendo una historia más de aventuras exóticas. Carlos Jiménez no se siente satisfecho con estos trabajos y al acabar esta serie decide dejar su vinculación a la agencia de Tutain. En la agencia de Selecciones Ilustradas de Barcelona yo ya había hecho diferentes series, diferentes trabajos, de los trabajos que había en la época, los clásicos cuadernos de aventuras, Gringo, Delta 99, y había un momento, era la época en que empezaban a aparecer en Francia los libros, los que llamamos, ya no es un tebeo, es un libro, ¿no? De los franceses, pues como Forest, que había hecho Barbarella, y en fin, otros, ¿no? Y un poco la idea de todos nosotros, o por lo menos la idea mía, era poder hacer un día una historieta que se publicase en libro, ¿no? Entonces, en Selecciones Ilustradas había realmente en esos momentos poca posibilidad de esto.
Y yo me acuerdo que salí de Selecciones Ilustradas con la idea de hacer un tipo de trabajo para otra gente, que era un trabajo más fácil de hacer, que eran unas cosas que se me daban con más facilidad, que eran las aventuras de Tom Berry y todo esto, para ganar algún dinero y luego poder hacer por mi cuenta ese libro que nunca se hace, que nunca llegué a hacer. Durante algún tiempo realiza trabajos puramente alimenticios para editoriales de Holanda, Bélgica y Alemania. Obras como Tom Berry o Kiko 2000 que abandona en cuanto le es posible. Firme en su decisión de independencia y de lucha por crear una historieta personal con la que se sienta identificado como artista y como persona, inaugura una nueva etapa de su vida con la idea de resistir cuanto sea necesario hasta conseguir imponer un trabajo digno. El primer trabajo de importancia que realiza en su nueva etapa será una serie con guiones de Víctor Mora bajo el título genérico de Dani Futuro. Este trabajo se prolonga durante algunos años y permite madurar su estilo al tiempo que le da la ocasión de realizar obras interesantes, más personales y que no siempre tienen una clara salida editorial. De esta época son unas interesantes experiencias de adaptaciones literarias y de investigación formal que dan lugar a Miserere, sobre la obra literaria de Gustavo Adolfo Bécquer, y a El extraño caso del doctor Valdemar, sobre una narración de Edgar Allan Poe. Dibujar el Miserere y el extraño caso del señor Valdemar, que eran dos historietas cortas que hice para la revista Trinca, suponían que al no ser trabajos de encargo, al no pertenecer a ninguna serie comercial, pues permitía el colocar las viñetas de una forma mucho más desordenada o ordenadas en otra forma. Suponía el poder experimentar todas aquellas cosas que yo en aquella época tenía mucho interés en experimentar y que en los cuadernos tradicionales que yo venía haciendo no había posibilidad de ello. Yo es un trabajo que lo hice con mucho interés, queriendo hacerlo muy bien y queriendo hacer, pues eso, la cosa del joven que de pronto ve que va a hacer algo diferente, que luego resulta que no es tan diferente, pero que en ese momento era importante para mí hacerlo. En 1974, definitivamente decidido a abordar un trabajo en solitario sobre sus propios guiones, acomete la empresa de adaptar la novela de Brian Aldiss, Home. El resultado se convierte en la obra cumbre de Carlos Jiménez, tanto por la resolución formal y la eficacia expresiva alcanzada, como por abordar al fin un tema social y políticamente comprometido. Home es una parábola sobre la lucha por la libertad, la alienación humana y una denuncia de la falacia de los argumentos de la clase dominante. Era el momento en que, me parece que era el final ya de la vida de Franco, si mal no recuerdo. Yo tenía muchas ganas de hacer una historieta politizada, donde se hablase de algo más que de la simple aventura, donde hubiese unos contenidos que, por cierto, pues eran muy tópicos, ¿no? Y supuso un gran esfuerzo para mí. Dejé un trabajo bueno que tenía para hacer esto, que era pues lo que yo quería hacer. Estuve mucho tiempo haciéndolo, con muchos problemas económicos. Por fin lo hice y me entrampé, claro, debía dinero a todos los amigos, debía dinero a todo el mundo. Y luego cuando lo hice no había forma de venderlo, nadie lo quería. Una de las cosas curiosas que le suelen decir siempre cuando dicen que no en las editoriales es demasiado bueno para nuestra revista. Y aquella historieta demasiado buena parece que para todas las revistas del momento, pues supuso eso, que yo había trabajado mucho tiempo, había echado mucho calor en todo aquello y que no le veía ninguna posibilidad de sacarle el más mínimo rendimiento porque nadie lo quería publicar. Recuerdo que por fin lo publicaron en Italia, lo publicaron los de Alter, me lo pagaron a un precio que no era el precio que habíamos convenido y durante mucho tiempo la historieta de Home estuvo en un cajón sin que nadie se interesase por ella. Tras la frustración que le produce el rechazo editorial que encuentra Home, así como las dificultades de publicación que había tenido con obras anteriores, Carlos Jiménez acaba buscando acomodo en las revistas humorísticas para adultos. Durante los años 1975 y 1976, simultánea dos trabajos fundamentales que configuran su futuro y su imagen profesional. Por un lado, y con guiones del dibujante Iva, Carlos Jiménez testimonia la lucha popular antifranquista y el proceso de la transición a la democracia a través de sucesivas historietas recopiladas en los álbumes España Una, España Grande y España Libre. Al mismo tiempo que se publican estas historietas de la memoria histórica de un pueblo, Carlos Jiménez aborda con guiones propios la evocación de su memoria en una serie autobiográfica que titula Paracuellos, en la que nos narra los recuerdos personales de su infancia carcelaria en un internado falangista del Auxilio Social. Un año después, las páginas de la revista El Papus ofrecen Barrio, un nuevo relato autobiográfico de Carlos Jiménez,
por el que conocemos las vivencias del autor adolescente, librado ya del internado, atónito y asombrado ante la vida, de la que ya es partícipe en un Madrid del hambre y extraperlo. Para mí personalmente lo de Paracuellos ha servido un poco como terapia. La verdad es que cuando yo quería contar las historias de Paracuellos, la historia de los niños en la situación social, nadie las quería publicar, y ahora que es un tema que ya doy por terminado, que ya doy por finalizado, es cuando todo el mundo quiere que, bueno, pues toda mi vida profesional últimamente, las veces que he salido en televisión, pues ha sido siempre con relación a los niños de Paracuellos, y quizás la notoriedad que he alcanzado, si es que he alcanzado alguna en la profesión, pues se debe mayormente a esta serie, la serie de los niños de Paracuellos, ¿no? En el transcurso de los años, los relatos autobiográficos iniciados en Paracuellos y Barrio tienen su continuación en Auxilio Social, serie de historietas que aparecen en la revista Cómics Internacional. Igualmente, el personaje adolescente que conociéramos en Barrio, volveremos a encontrarlo con algunos años más en plena lucha por el trabajo, protagonizando la serie de Los Profesionales, editada por la revista Rambla en 1982. Esta obra, de carácter autobiográfico y evocativo, le ocupará prácticamente toda la década de los 70 y tan solo es interrumpida esporádicamente para reanudar el camino de las adaptaciones literarias. En 1979 realiza para la revista Totem Colam el leproso, sobre un relato de Jack London. Al año siguiente realiza para la revista 1984 Érase una vez el futuro, serie de 4 narraciones basadas en relatos de Jack London y Stanislav Lem. Hay un momento en que empieza a publicarse en España, a la muerte de Franco, empieza a publicarse en España todo el material extranjero que durante mucho tiempo se había acumulado y que por cuestiones de censura no se habían publicado. Yo pienso que más que para nosotros los profesionales, que también de alguna manera, es para el lector el que se ve con la suerte de poder adquirir en los kioscos todo un material que era un material excelente y que no se había podido publicar hasta entonces. Pues nada, esto de los tebeos, que es como se llamaba antes los cómics, yo creo que es un episodio imprescindible en cualquier niño de mi generación, la generación del 48, que es el año en que asomamos, ¿no? Y bien, yo tengo una gran suerte en la vida, de todas maneras, porque con respecto a este tema hice una canción en la que salían a modo de desfile todos los personajes imaginarios de los tebeos y el cine y el mundo de los cuentos de esa época de mi niñez. Y entonces a partir de ahí quedé inocente de toda culpa. Es decir, creo que conseguí una bula personal para conmigo mismo para no tener que hablar nunca más de ese tema. De todas maneras, mis lecturas son bastante corrientes en este campo, y pues los tebeos habituales que leíamos los niños, Hazañas bélicas, el tebeo, Pulgarcito, en fin, todas estas cosas ya un poco más de mayor, un Mortadelo y Filemón, y bueno, el Jabato, el Capitán Trueno, Roberto Alcázar, todos estos. O sea que no me considero nada original, no tenía gustos muy exactos y definidos, sino simplemente leía, devoraba, como la mayoría de los niños, lo que nos echaban, o sea, lo que encontrábamos en el kiosco cada semana. Bueno, yo he leído todo tipo de tebeos. Me gusta especialmente los de... ¿Te acuerdas de Rompetechos, el personaje de Rompetechos? Quizás porque me identifico un poco con él, ¿no? Soy totalmente cegata, soy miope, me voy dando golpes con todo, paro un semáforo, como... ¿Te acuerdas de Rompetechos, que le preguntaba dónde está la calle, creyendo que era un policía y cosas así, ¿no? Es decir, que yo he leído, bueno, todo tipo de tebeos y lo sigo leyendo. Me encanta, me gusta mucho más que leer otro tipo de libros. Seguimos esta semana con las novedades que están ahora mismo en los kioscos. Algunas de ellas se presentaron en el Salón de Cómic de Barcelona de este año. Los de Metropol han sacado un número especial dedicado a la radio que tiene como protagonista este medio de comunicación. Lleva historietas de Hispano y Bermejo y a Paco Rusque como personaje principal.
y, por supuesto, su reciente retoño, el KO, que no termina de encontrar su lugar entre los aficionados. Los de Eurocomic se han decidido por fin a reeditar su esperadísimo Los náufragos del tiempo, de Paul Guillon, esta vez cronológicamente. Lo están vendiendo, pero no sabemos cuánto. Y otro álbum, de Young Players, El Éxodo, nos cuenta aventuras interplanetarias de unos hombrecillos verdes de ojos saltones. Norma, la inquieta editora del Rafael Joan, mantiene en el foro 2 de sus álbumes de más éxito. Las pruebas, de Segreyes, con las aventuras de este extraño mercenario enlatado, y el álbum de Alfonso Font, Claire and Kubrick, Especialistas Limited. Los del Víbora les da por intentar la vena oriental y han publicado un álbum del japonés Yoshiro Tatsumi que tiene el divertidísimo título de Qué triste es la vida. En la contraportada viene una foto de Yoshiro. Y los fancinerosos por fin se han puesto de acuerdo y han editado un catálogo en verde y negro. Aquí lo tenéis para los que veáis en blanco y negro. Y han recogido en un trabajo muy fino y exhaustivo los fanzines aparecidos en el año 83 y 84. Naturalmente no estarán todos, eso es casi imposible, pero quienes quieran enviar sus queridos hijos a alguna dirección, aquí tenéis esta. San Valeriano 37, Torrente, en Valencia. Y aunque la serie televisiva sobre Santa Teresa queda seguramente un poco lejana, queremos recordaros el álbum que ha sacado la genial Claire Bretécher con la historia de esta santa, que ahora los de Jamaica han llevado al castellano. Grijalbo ha sacado también el tercer álbum de la misma Bretécher, Los Frustrados. Bueno, hay una editorial de Granada que, por cierto, no estuvo en el Salón de Cómic de Barcelona de este año, que mantiene, junto con los inefables álbumes sobre las provincias andaluzas, uno sobre el libertador sudamericano Simón Bolívar, este que os enseño aquí. Bueno, y nuestro kiosco esta semana ya no da para más. Hasta la semana que viene, que esperamos veros. Mediados los felices años 20 de este siglo y los larguísimos, no tan felices 30, aparecen en la historieta mundial los grandes personajes y series que los estudiosos han dado en denominar la edad de oro de la historieta. Hasta los comienzos de los años 30, con la consiguiente depresión económica que trajo detrás el crack del año 29, los principales personajes de la historieta norteamericana fueron principalmente humorísticos. Los temas de las series eran costumbristas y familiares, del entorno cercano, para poco a poco ir remontando el vuelo a temas fantásticos. Un personaje famoso de esos años es el Little Nemo, de Wilson McKay, creado en 1905. Narra las aventuras soñadas de un niño que se despierta al final de la página. En 1911 comienza a publicarse un personaje extraño y que marcará un hito en el género, Crazy Cat, de Herriman, quien no define muy claro si es una gata o un gato, en curiosa relación con un ratón y un perro. Las relaciones familiares en la vida diaria están reflejadas en los cómics en varias series, pero la que sin duda es más conocida y duradera es la que narra las peripecias de unos nuevos ricos que aprenden a vivir nuevamente. Su título es Educando a Papá, escrita y dibujada por Josh McManus, y sigue publicándose en multitud de diarios a manos de sus continuadores. El popularísimo Gato Félix de Pat Sullivan pasa del cine al cómic en el año 1920. En algunas de sus páginas late un lirismo inigualable. La atrevida Pink-Up, Betty Boo, que crea Dick Fraser en 1925, llega a tener problemas con los censores del Código Moral y deja de publicarse. En 1929, el año crítico, inicia su navegación por el papel El inefable marino Popeye, de las manos de Segar, en el Kimball Theatre, título de la serie. Popeye se verá pronto acompañado de sus comparsas Pilón y Rosario, casi tan populares como el comedor de espinacas. Mickey Mouse, el primer personaje de Walt Disney y el que le haría famoso, aparece en 1928. Nadie podía imaginar que ese frágil ratoncito sería la semilla de un imperio años después.
Para que aparezca otro de sus famosos, el Pato Donald, los seguidores del Mago de Burbank tendrán que esperar al año 1936. Pero el irascible Pato enseguida competirá por los laureles de la fama. La que se convertirá en una de las series arquetípicas del cómic USA, Blondie, inicia su publicación el año 1930. Será conocida en el ámbito del castellano con el título de Pepita y Lorenzo Parachoques. Y estos personajes llegan a ser los mejores propagadores del American Way of Life. Estados Unidos está perfilando sus señas de identidad y se debate en plena depresión. El presidente Roosevelt lanza su ofensiva recuperadora con el famoso New Deal, mientras en Europa Hitler asume plenos poderes. Las historietas acusan la nueva situación y dejan de ser tan inmediatas. Sus temas comienzan a ser evasivos, a mundos imaginados. La fantasía tiene que aliviar a los lectores de la dura realidad que les circunda. Una de esas primeras series aventureras tiene como protagonista a una mujer, Connie, que se publica a partir de 1927. Su creador, Frank Golding, le lleva por sendas y mundos exóticos creando un modelo a seguir. Cosa que enseguida, el año 1929, se verá reflejada en otro héroe volador, Buck Rogers, a quien sus creadores, Nolan y Colkins, llevan nada menos que al siglo XXV. Y en ese mismo año 29 nace otro de los grandes monstruos sagrados del cómic USA, Tarzán, que pasa de las novelas de Burroughs a la historieta de manos de un gran dibujante, Harold Foster. Pronto será continuado por otro creador, Barn Hogarth. A este despegue de la aventura, la historieta europea aporta alguna de sus primeras creaciones, como es el caso de Tintín, el joven reportero de los pantalones bombachos que imaginó el belga Hergé para el periódico Le 21 Siècle en 1929. Otro muchacho de la historieta belga es de un año antes, 1928, y aunque muy popular en su país, es menos conocido internacionalmente. Se trata de Spirou, un botones de hotel criado por Robel, al que acompaña un curioso animal de largo rabo conocido como marsupilami. Además de estos héroes belgas, en Europa aparecen otros aventureros, como el español Cuto, creado en 1935 por el dibujante Jesús Blasco, y que es otro intrépido muchacho que sería famoso en las páginas de la revista Chicos. En Italia triunfa Dick Fulmine, un forzudo inspirado en el boxeador héroe nacional Primo Carnera. Dibujado en 1938 por Carlo Cosillo, pasó a la España franquista con el nombre de Juan Centella. Cuando en Europa se estaba dilucidando la Primera Guerra Mundial, sucedía, entre tanto, en Estados Unidos, que los cómics empezaban a adquirir una industria. Hasta aquel momento, los cómics habían sido un divertimento dominical en las páginas de los periódicos, en suplementos a color, destinados a los lectores de la prensa. Cada periódico tenía sus propios artistas, a veces lo vendía los materiales correspondientes a otros diarios, pero hacia 1915 empezó a consolidarse una industria de agencias, allí se llamaban syndicates, de agencias que producían cómics para venderlos al máximo número de periódicos posibles de toda la nación. De esta manera empezó la industria de los cómics. De este modo empezaron a crearse unas líneas de producción y de creación que serían las que determinarían todo el proceso creativo de los cómics norteamericanos posteriores. Así sucedió que los syndicates, para hacerse la competencia unos a otros, crearon géneros temáticos, de forma que los autores de cada agencia rivalizaban con cómics similares en tema realizados para otras agencias. Así surgieron géneros de animales parlantes, de animales humanizados y antropomorfos, géneros protagonizados por niños, géneros protagonizados por familias enteras, siempre o casi siempre bajo un tono de anécdotas humorísticas, autoconclusivas, de gags que se desarrollaban en las páginas de los periódicos. Con los syndicates, con las agencias, también se dio el caso de que los cómics norteamericanos se publicaban al mismo tiempo
en tiras diarias, en las páginas a blanco y negro de los días laborables, de lunes a sábado, y páginas enteras a color en los suplementos dominicales, de forma que la industria de los cómics iba cobrando una gran expansión, casi siempre, como he dicho, bajo connotaciones humorísticas. A lo largo de los felices 20, de los happy 20s, los géneros se fueron ampliando debido a distintas circunstancias sociales, porque cabe pensar que estos cómics dirigidos a los lectores de la prensa y por tanto enfocados hacia un público adulto eran testimoniales hasta cierto punto de la realidad social norteamericana, y de ahí viene que en los años 20, en los movimientos de liberación de la mujer hacia el trabajo y hacia incluso una vida privada más libre en el pasado, empezaron a surgir muchos cómics protagonizados por chicas, lo que se llamó las girls strips. Este es uno de los ejemplos de esta adecuación de los cómics de los diarios a la realidad del momento. Más tarde, cuando llegó la depresión, empezaron a surgir unas ciertas tentativas evasivas, unas ciertas tentativas de dispersar esta atención a la realidad social y enfocar muchas series de cómics hacia la aventura. Al mismo tiempo, nacía así en la práctica cotidiana de los cómics norteamericanos el dibujo realista frente al dibujo caricaturesco. A partir de 1929 y a lo largo de los años siguientes, los periódicos norteamericanos vieron la aparición de estas series realistas que además llevaban consigo la serialización, o sea que se continuaban de entrega en entrega por medio de la célebre frase final continuará. En los años 30, durante la depresión económica, los norteamericanos, los lectores de la prensa, se evadían mediante los cómics, leyendo aventuras de fantasía como Flash Gordon y Buck Rogers, aventuras que sucedían en países exóticos como Tim Tyler's Locke, que aquí se llamaba en España Jorge y Fernando, según la traducción, también como Terry y los piratas, de Milton Caniff, aventuras policíacas como las de Dick Tracy, las del agente secreto X9, aventuras, en fin, en todos los géneros posibles, incluso en el melodramático y también en los cómics humorísticos, que pasaron a ser seriados imitando las series de aventuras. De todas maneras, este mundo que a veces se ha llamado la edad de oro de los cómics norteamericanos iba a recibir al poco tiempo una brutal sacudida con la llegada de la guerra. Y, de acuerdo con su tradicional enfoque de la realidad de su tiempo, los cómics norteamericanos de aventuras evasivas pasaron entonces a tratar el tema de la guerra, yendo algunos de sus más famosos protagonistas hacia los frentes europeos o asiáticos o del Océano Pacífico, e incluso los que se quedaban en su país luchando contra espías y saboteadores del enemigo. Los primeros años 30 ven nacer en el cómic USA la pléyade de aventureros que conforman lo que muchos estudiosos del tema han denominado Edad de Oro de la historieta. Nacidos en 1928 como chicos de ciudad, pronto pasan a las selvas africanas dos magníficos aventureros, Tim Tyler's Locke, conocidos en España como Jorge y Fernando, dibujados por Lyman Young, rivalizan con Tarzán en algunas de sus fascinantes páginas selváticas. Pero también otros temas más cercanos son objeto de la aventura, como son los policías. La serie negra, triunfante en los folletones y el cine, pasa a la historieta de Dick Tracy, un detective creado en 1931 por Chester Gould y que tendrá una larga vida. Aún sigue publicándose. Otro famoso polizonte del cómic, nacido en 1934, es El Agente X9, obra del especialista Hammett y el dibujante Alex Raymond. Este mismo año, 1934, será el de la aparición de otros grandes del cómic USA y mundial, Mandrake, el mago moderno de la chistera, que en España se llamaría Merlín, obra de Lee Falk y Phil Davis. Y el archifamoso Flash Gordon, primero compartiendo página con Jim de la Jungla, por ser obras las dos de Alex Raymond, pero pronto con independencia hacia el éxito entre las series interplanetarias. Series que puso de moda un año antes, en 1933, el muy popular Brick Bradford, creación de William Reed y Clarence Gray.
De esta misma época data uno de los grandes éxitos que supuso la consagración de su creador, Milton Caniff, Terry y los Piratas. Aparecida en 1934, es poco conocida en España, donde se publicó muy pronto, pero nunca volvió a reeditarse. Año tras año se suceden los éxitos, elevando al Olimpo de los héroes de papel personajes como King, de la Policía Montada, aparecida en 1935, o héroes tan fascinantes como The Phantom, conocido en España como El Hombre Enmascarado, obra del prolífico Lee Falk, esta vez auxiliado en el dibujo por Ray Moore, y que empezó a publicarse el año 1936. El Príncipe Valiente, la genial obra de Harold Foster, con la que finalmente se jubilaría, nace el año 1937. Dos de los primeros grandes vaqueros, héroes del lejano oeste, son del año 38. Red Raider, obra del magnífico Fred Harman, uno de los que mejor han reflejado el rudo ambiente de los cowboys, y Lone Ranger, para los hispanos, el llanero solitario, un jinete enmascarado creado por Frank Stryker. También en 1938 es el famoso Hombre de Acero, venido del planeta Krypton, para hacer justicia por su cuenta en la Tierra que imaginaron Siegel y Shuster para la revista Action Comics. No es un pájaro, ni es un avión, es Superman. Mientras en Europa se inicia la guerra mundial que enfrenta a las democracias con el totalitarismo, los cómics norteamericanos se lanzan a crear masivamente los héroes con poderes especiales, los superhéroes, de entre ellos Batman, que aparece en 1939, dibujado por Bob Kane. El hombre murciélago hace justicia acompañado siempre por un fiel escudero de nombre Robin. Otro héroe volador, en el que se convierte el radiofonista Billy Weston, tras pronunciar la palabra mágica Shazam, es el Capitán Marvel, obra de Birken y Beck en 1940. Un año después aparece otro capitán, esta vez con la bandera de los Estados Unidos como uniforme. Lo dibujó Jack Kirby y su nombre es el Capitán América. Una mujer rival de todos estos superhéroes machos, el de la Wonder Woman, la mujer maravillosa, creada por un psicólogo, Maxton, y el dibujante Peter. Reflejo de estos años decisivos en los Estados Unidos es el personaje imaginado en 1940 por el genial Will Eisner, Spirit, un detective muy especial que se mueve por los bajos fondos de la gran ciudad y se oculta con un ligero antifaz. Con la intervención en la Segunda Guerra Mundial, ya decidida por el gobierno norteamericano, los autores mandan sus héroes a la contienda. Otros nacen en esos años bélicos y son utilizados como arma política. Una muestra de esos personajes son Webb Sawyer, obra de Roy Crane, que la inició en 1943, y otro piloto de guerra como el mismo Johnny Azar, que un año después crea el eficaz Frank Robbins. Personajes creados para mantener iniesta la moral de la tropa en los frentes son dos personajes femeninos del año 43, la inglesa Jane, de Norman Pitt, siempre a punto de desnudarse, y la norteamericana Miss Lace, de Milton Caniff, que la lanzó en una tira titulada Mail Call en los periódicos para las Fuerzas Armadas USA. Finalizada la Guerra Mundial, los héroes de la historieta ya no volverán a ser los mismos. Finaliza la Edad de Oro. La sociedad que surge de la posguerra en los países contendientes ya no acepta los mismos planteamientos evasivos y reclama que sus héroes encajen en la realidad circundante. Héroes y superhéroes van al psicoanalista y se hacen más humanos y críticos. Nacen nuevos personajes porque la historia de la historieta continuará.